Señoras, señores, muy buenos días. En nombre de la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación, nos complace darles la más cordial de las bienvenidas. Esta mañana tenemos el gusto de recibir aquí al presidente de ANCAP, ingeniero Alejandro Stepanisic, quien disertará sobre estrategia de ANCAP en una transición energética responsable. Queremos destacar y agradecer muy especialmente a los auspiciantes de este encuentro: Cementos Artigas, EFE, Gestam, Indra, Mafre y Prosegur. Muchas gracias a estas prestigiosas firmas por el permanente apoyo que brindan a la Cámara Española. Quiero recordarles que, como es habitual en estos encuentros, una vez concluida la exposición de nuestro invitado central y con la anuencia del ingeniero Stepanisic, podrán ustedes formular preguntas, escríbanlas, les ruego con la letra lo más legible posible, y van a ser recogidas por personal de la Cámara. Dejo ya con ustedes al presidente de la Cámara Española, Andrés Burgui. Hola. Bueno, muy buenos días, presidente de ANCAP, ingeniero Alejandro Stepanisic, complicado. Autoridades nacionales, españolas, socios y amigos de la Cámara, bueno, tengan todos muy buenos días. Hoy tenemos el gusto de recibir en la Cámara al presidente de ANCAP, el ingeniero Stepanisic. Es de gran importancia para nosotros, porque hay muchas empresas españolas que tienen intereses comunes en definitiva con ANCAP, sino socios, proveedores, clientes, competidores incluso en algunos rubros. Así que esperamos con ansias lo que nos tiene que contar hoy. Alejandro es ingeniero industrial, cuenta con una amplia trayectoria en ANCAP, en la que ingresó en el año 1991. Ha ocupado variadas posiciones en diferentes áreas que culminaron con su titularidad en la presidencia del directorio. También tuvo su paso por la actividad en el ámbito privado y la docencia. Así que no los voy a aburrir mucho más, quedamos atentos a lo que tengan que contarnos y una vez más, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy bien. Ahora sí, invitamos al presidente de ANCAP, el ingeniero Stepanisic, a que nos presente esta estrategia de ANCAP en una transición energética responsable. Toda nuestra atención para ello. Buenos días a todos. No te pongas mal por mi apellido. Cuando estaba en facultad y tenía 150 personas delante mío para dar un examen y venían con nombres tradicionales y de repente se trancaban en la S y decía soy yo. Bueno, es un gusto estar acá con ustedes. La idea es compartir con ustedes la transición energética desde la óptica de ANCAP. Pero para eso tenemos que hacer alguna introducción sobre el diagnóstico de la situación y del entorno. Y para empezar, siempre que se habla en un seminario sobre energía, aparecen todas esas palabras que están a la izquierda, ¿no? Y todos los oradores suelen abundar sobre todos esos conceptos, pero en el trasfondo, cuando se habla de energía, en general, lamentablemente, nosotros hablamos de energía eléctrica. Entonces se pone mucho el énfasis en una de las formas de energía. Si se acuerdan del liceo, son varias las formas de energía. En Uruguay la energía eléctrica representa el 17% del consumo. Y ese 17% es prácticamente 100% de fuentes renovables. Eso es muy bueno. Pero el 40% del consumo de la energía en Uruguay proviene de fuentes fósiles. Y ese es el desafío y ahí es donde está el rol de ANCAP. Pero el tema es que en el mundo no hay proyección que no arroje que para el 2050, hasta en los escenarios más favorables a la descarbonización, los escenarios más optimistas, no hay ningún escenario que marque que no se va a seguir necesitando petróleo y gas. A la izquierda, la parte de arriba son estudios prospectivos de la Agencia Internacional de la Energía, el de abajo es de IRENA. IRENA es la Agencia Internacional de Energías Renovables. O sea, y traté de poner dos fuentes que son por sí confiables, pero la de abajo, encima de todo, es la que promueve, es la que trata de
alentar la introducción de energías renovables. En el escenario Net Zero de la Agencia Internacional de Energías Renovables, en el año 2050 por lo menos el 17% de energía va a seguir proveniendo del petróleo y el gas. Y eso es una realidad que tenemos que tener muy en cuenta, especialmente quizás aquí no se vea mucho, lo vamos a ver más adelante de nuevo. Hay que tenerlo en cuenta porque el trilema energético formulado por el World Energy Council, el Consejo Mundial de la Energía, establece que la energía tiene que ser accesible para todos, tiene que estar disponible y tiene que ser confiable siempre y además tiene que ser sustentable. Y por unos años, en los últimos años, hay una discusión muy grande entre cuán sustentable y cuán accesible tiene que ser. Y no nos olvidemos que hay 1.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la energía. Entonces, cuando hablamos de que hay 1.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la energía, ¿de qué accesibilidad estamos hablando de energía? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que sea más sustentable si es más cara y es menos accesible para todos. Ese es un problema, pero el tema es que este año, especialmente este año, en Europa particularmente, surgió que la tercera pata de este triángulo también estaba arreglada. Porque la energía ni es confiable ni está disponible. Entonces, ese tema es el tema que tenemos que tener atrás en cualquier razonamiento, en cualquier exposición, en cualquier análisis que hagamos sobre transición energética. En el mundo, en el escenario más verde de todos, o en los escenarios de menor descarbonización, siempre está el petróleo presente. En los escenarios de menor descarbonización, o sea, en escenarios más razonablemente accesibles, el mundo en el 2050 va a requerir 20% menos de petróleo que hoy, está bueno, pero 25% más de gas. Eso quiere decir que la exploración de oil and gas va a tener que seguir y va a tener que seguir muy fuerte en todo esto. Porque especialmente el gas natural es el elemento de la transición, el elemento clave de la transición. ¿Por qué? Porque el gas natural, y van a ver que esto está presente también en la estrategia de ANCAP, el gas natural es más limpio, las emisiones que se emiten en las operaciones de gas natural son menores que con el petróleo. Entonces una forma de transicionar es lo que hacemos y lo hacemos mejor. Y eso es un objetivo que no podemos perder de vista. El tema es que en este momento lo que está observándose es que hay una fuerte caída en la inversión en la exploración de oil and gas, hay una declinación en los yacimientos en explotación, no hay suficiente reposición de yacimientos y suficiente producción en los yacimientos, la rentabilidad de las petroleras es extraordinaria, ¿sí? Y hay escaso financiamiento para energías que no sean renovables. Los fondos internacionales, los fondos de inversión, los organismos multilaterales nos tiran por la cabeza fondos para proyectos renovables. Pero y esto es una experiencia personal, cuando yo he dicho, pero yo necesito plata y necesito cooperación para convertir a la refinería de Teja en una refinería que sea menos contaminante, no, para eso no hay. Y eso es un problema. Y no es una exageración. Obviamente, el acceso a la financiación para un país como Uruguay o para ANCAP no es un problema, pero el problema conceptual es que estamos poniendo toda la financiación para un lado y estamos olvidando de que la energía hoy se necesita. Y las fuentes renovables van a demorar en venir. Entonces, vamos a ver qué significa la transición en números. Para hacer la transición a energías renovables, tenemos que sustituir las fuentes actuales por nuevas, que tecnológicamente existen, pero no están desarrolladas. Para eso tenemos que avanzar a sectores de la demanda que hoy, como dije al principio, utilizan energía fósil, pero para eso también tenemos que desarrollar la cadena de suministro. Estos tres patas están por verse, ¿sí? Entonces, se me ocurrió con Jorge y con el equipo hacer un ejercicio que es, en este momento en el mundo, el hidrógeno es la vedette, ¿no? Todo el mundo habla de hidrógeno, todo el mundo habla de la transición y que el futuro es hidrógeno, bárbaro. Entonces vamos a pensar, en un mundo totalmente verde, el hidrógeno que hoy ya se produce hay que sustituirlo por hidrógeno nuevo, hidrógeno verde. En el mundo hoy se comercializan 90 millones de toneladas de hidrógeno por año. Industria de los fertilizantes, industria química. De esos 90 millones, alrededor de 70 provienen de la industria del petróleo y gas. O sea, 70 millones de hidrógeno, de toneladas de hidrógeno por año que se consumen en el mundo, provienen de fuentes fósiles. ¿Qué significa
que esas 70 millones de toneladas las transformemos en verde? Es sencillo, el consumo entero de Europa. Tendríamos que instalar la potencia eléctrica equivalente al consumo eléctrico de toda Europa para sustituir el hidrógeno gris que hoy usamos por hidrógeno verde. Imagínense lo que significa eso, ¿eh? Capacidad eléctrica equivalente a toda una Europa para sustituir algo que ya hacemos. Yo creo que esto ejemplifica mucho el concepto de transición. Nosotros en ANCAP utilizamos, y está en el hashtag que no se ve mucho de abajo, y lo usamos siempre en nuestras exposiciones públicas, nosotros queremos liderar una transición responsable. Y eso tiene en cuenta dos cosas: transición y responsable. Transición, periodo de tiempo, no es instantáneo. Estamos hablando de décadas de transición. Y responsable, mantener siempre el equilibrio de ese triángulo que vimos al principio: la accesibilidad de la energía, la disponibilidad de la energía y la sustentabilidad de la energía. Ese trilema tiene como contraposición un índice. El Consejo Mundial de la Energía elabora un índice. En ese índice mundial, ese puntito naranja está en Sudamérica, somos nosotros. Estamos dentro del 25% más eficiente, digámoslo, en el uso del trilema. Estamos en la posición 13 en el mundo, despegado de los demás países de Latinoamérica. Despegado. Eso quiere decir que estamos muy bien en cuanto a cómo manejamos esas tres patas del triángulo. Y estamos mucho mejor de lo que muchos creen y mucho mejor que muchos países que están proponiendo energías verdes. Lo vamos a ver en un rato. Ahora bien, ¿cómo estamos en la región? En la región Uruguay está muy bien, porque les decía, 40-41% de la energía que se consume en el país es fósil, mientras que en Argentina es 86%, en Brasil es 59% y en Chile es 65%. Y esto compara con lo que está acá abajo, que en el mundo el 82% de la energía proviene del mundo fósil y en Latinoamérica y en el Caribe 66%. Por lo tanto, estamos dentro de los top performers, sin ninguna duda. En otras palabras, no somos los más apurados en el mundo para esto. Lo estamos haciendo bien, hay que hacerlo mejor y queda muchísimo por hacer. Pero no tenemos las urgencias que tienen otros. Ahora, Argentina, 86% de la energía primaria es fósil. Y Argentina también tiene energía atómica. 86%, pero Argentina es un país petrolero. ¿Qué esperaban? En cuanto al consumo, el diagrama está arriba a la izquierda, es un diagrama muy complejo, pero es un diagrama del flujo de la energía, de dónde viene hacia dónde va. Pero básicamente el concepto que yo les quería dejar es que el 81% de la energía que se consume en Uruguay se consume en la industria y en el transporte. Varios de ustedes aquí son industriales, ¿no? Tengo acá a mi amigo Árraga y yo le preguntaría, ¿cómo hacemos para un horno de cemento hacerlo eléctrico? La cantidad de potencia que tenemos que tener para generar electricidad para ciertas industrias. O cómo hacemos para competir en un camión que tiene que llevar 40 o 50 toneladas de carga, competir con 10 toneladas o 15 toneladas de batería. Entonces, tenemos que ser realistas, tenemos que ser muy pragmáticos sobre el uso. Ahora, el Uruguay tiene una estrategia ambiental. Y esta estrategia ambiental, que fue formulada a fines del 2021, fue formulada en torre ejecutiva con el ministro de Ambiente, obviamente presentándola, con el ministro de Industria, Energía y Minería, con el ministro de Ganadería, o sea, el ministro de Ambiente con los dos ministros de la Producción y con la ministra de Economía. En una foto que usualmente en el mundo es de gente que está, si no peleada, que tiene intereses opuestos y que no le gusta salir bien en la foto juntos. ¿Sí? Pero esto es una estrategia que viene de antes, de muchos años atrás. Pasaron 4 o 5 gobiernos y en esos el tema ambiental siempre estuvo presente y siempre se fue sumando sobre lo construido, porque es una estrategia de Estado. Estrategia de Estado que ahora termina, por ejemplo, con la emisión de bonos, que fue un éxito rotundo, una estrategia de emisión de bonos que es pionera en el mundo, porque no es que solamente castiga al país emisor si no cumple las metas, sino que lo premia
si la sobrecumple. Y eso sí que es innovador. Y la demanda por esos bonos superó amplísimamente la oferta que hacía el país. Pero también el país emitió este año una hoja de ruta para el hidrógeno verde. Un plan estratégico profundo y bien conceptual de largo plazo para introducir la cultura del hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es el vector energético que va a sustituir a los fósiles en la industria del transporte. Quiere decir, Uruguay, 40% de su energía es fósil, pero sigue haciendo las cosas para seguir descarbonizando. Y les pido que recuerden ese 40% porque al final de la presentación hay una diapositiva muy significativa y que voy a comparar a Uruguay con un país modelo. ¿Sí? Perdón, en esta estrategia de hidrógeno verde, en esta hoja de ruta del hidrógeno verde, ANCAP tiene una participación primordial, porque tanto en la dimensión infraestructura como en la dimensión offshore, ANCAP tiene mucho para aportar. La estrategia del hidrógeno verde tiene una parte en tierra firme, otra parte en el offshore. La parte de tierra firme tiene una parte que es la que está más avanzada y es la que ya está dejando paso a la segunda etapa, que era instalar proyectos piloto. Ya los proyectos piloto se están desdibujando y son proyectos ya comerciales de escala local, algunos con algún viso de exportación y otros con viso de exportación. Ya vamos a hablar después en la parte de la estrategia de ANCAP. Y de parte del offshore, que apunta a mega emprendimientos, a mega proyectos. Hace muchos años el doctor Valle, me acuerdo que cuando hablaba de la inserción internacional del Uruguay y cuando hablaba de lo que tenía para ofrecer Uruguay, el doctor Valle siempre decía: Uruguay no puede competir en volumen, Uruguay tiene que competir en calidad. Nosotros no tenemos que exportar tomates, tenemos que exportar los mejores tomates para los mejores restaurantes de Buenos Aires, ¿no? Tratando de ejemplificar que nosotros tenemos un premio por calidad. Bueno, este proyecto del offshore, del hidrógeno, es el primer proyecto del Uruguay en el cual Uruguay va a estar a escala mundial. La alternativa que estamos ofreciendo nosotros es generar áreas de producción de hidrógeno verde en el mar con volúmenes, cada una de ellas, que son de los más grandes que existen en el mundo hoy en día. O sea, tenemos la posibilidad de jugar en la cancha de las grandes ligas, de jugar en los grandes emprendimientos, con una gobernanza ordenada, bien controlada y cada cual haciendo lo que mejor hace. ANCAP es una compañía que está en Uruguay. No voy a hablar del Uruguay, todo el mundo conoce las ventajas que tiene el Uruguay para la inversión. Entonces, ANCAP tiene que desarrollar una estrategia. Y la estrategia de la transición energética de ANCAP tiene 4 pilares. La primera, lo que hacemos lo tenemos que hacer mejor, porque se va a seguir necesitando. La segunda es, tenemos materia prima que es interesante para el desarrollo de combustibles sustentables. Por ejemplo, el dióxido de carbono de origen biogénico que se produce en la planta de etanol de Paysandú. Y ahora voy a hablar un poquito más de eso. Pero también tenemos la posibilidad de ofrecer nuestra capacidad en el mercado local de, por ejemplo, canola, para la producción de aceites vegetales en base a canola, para combustibles sustentables. Y además tenemos el proyecto de hidrógeno verde en el mar. Pero voy a hablar un poquito del primero. ¿De qué se trata el primero? Se trata de hacer mejor lo que hacemos. Como decía recién, porque lo tenemos que seguir haciendo. Se trata de que introduzcamos más renovables en los consumos energéticos de la refinería, que gestionemos mejor las emisiones, que gestionemos mejor nuestros residuos. Desde hace muchos años ANCAP lo viene haciendo, y lo viene haciendo realmente bien, pero es altamente insuficiente. Se necesitan inversiones importantes, se necesita un plan y se necesita respaldo y promoción de eso. Eso es lo que nos falta. Sobre el carbono biogénico, en esta semana, ALUR, por mandato de ANCAP, va a estar lanzando un llamado a expresiones de interés para la presentación en el primer trimestre del año que viene de proyectos conceptuales para captura del CO2 biogénico de la planta de etanol del Paysandú y la utilización de la infraestructura de ANCAP para la salida del producto. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Con la energía eléctrica renovable que se produce en el país, se puede tomar agua del río y se puede producir hidrógeno verde. Con ese hidrógeno verde y el CO2 de origen biogénico,
se hace metanol. El metanol es un combustible sustentable. Ese combustible necesita la infraestructura, necesita las instalaciones que hoy tiene ANCAP, con salida fluvial por Paysandú y por Juan Lacase, por el puerto Montevideo o eventualmente en la boya petrolera de José Ignacio. Entonces la idea es poner en valor eso. ¿De qué manera lo estamos haciendo? Vamos a pedir a las empresas que están interesadas, ya hay 2 o 3 empresas y grupos empresariales muy fuertes, algunos conocimos con el doctor en Europa, que están muy interesadas en hacer esa inversión. Son inversiones considerables para el país, que pueden complementarse con el CO2 que puede provenir de la industria forestal y eventualmente, por lo menos hasta el año 2035, hoy seguramente sea más, con el CO2 que se produce en las cementeras. Se puede capturar ese CO2 y se puede producir metanol. Bueno, todo ese combo es el que vamos a ofrecer para atraer inversión extranjera. Desde el punto de vista de la utilización de los aceites vegetales, la planta de biodiesel de ANCAP de por sí ya es un activo que está medio quedándose encajado en el mundo, porque ya el biodiesel no es tan demandado, pero la capacidad a través de esa planta de biodiesel o la capacidad de controlar una parte del mercado de canola que en Uruguay fue introducido gracias a la acción de ALUR y de la ley de biocombustibles, que por cierto, no lo dije, pero creo que todos acá presentes saben que desde hace 15 años o 18 años, todo lo que es la política energética tiene un amplísimo consenso político en Uruguay. Eso es fundamental para atravesar estas transiciones y para capturar el interés de inversores. No hay vueltas atrás, hay solamente evolución sobre lo ya construido. El tema de ANCAP en todo esto de la energía, las fotos que están ahí, la foto de la izquierda es una foto del pozo petrolero más profundo hasta hace poco, récord en profundidad, y eso está en aguas uruguayas. Ese pozo, esa foto y ese arbolito de Navidad que hay ahí, eso está en aguas uruguayas. Es el pozo que realizó Total. Lo de la derecha es una foto que yo mismo saqué en la ciudad de Aberdeen hace un par de meses, desde la Rambla de Aberdeen. A 2 kilómetros o 3 kilómetros de la costa, un parque eólico, 12 molinos y varios barcos de servicio ahí. Esa es un poco la imagen del futuro del Uruguay. Y no puse de casualidad el petróleo, el gas y el offshore eólico juntos. No es casualidad, es porque realmente están conviviendo y van a convivir cada vez más en el futuro. Hay que ver el Mar del Norte y hay que ver las operaciones del Mar del Norte para tener un ejemplo de eso. El rol de ANCAP es como agente del Estado. ¿Sí? Nosotros no vamos a hacer una inversión directa, nosotros no vamos a correr riesgos, no tenemos, para otras cosas sí tenemos espalda, para esto no tenemos la espalda para hacer una inversión de riesgo tan grande. Entonces nosotros vamos a ser agentes promotores del Estado para atraer a inversores privados que quieran capturar oportunidades a partir de la contraparte que ofrece ANCAP en su expertise en el manejo de contratos petroleros con grandes empresas. Con el doctor de Santana y con el equipo de exploración, a mí me tocó acompañarlos en alguna oportunidad, en algún roadshow en el exterior, y me sentaba con el gerente de desarrollo de negocios de cualquier empresa petrolera, y yo me daba cuenta que las ventas de esa empresa eran más grandes que el PBI del Uruguay. O sea, así nos posicionamos en el mundo, ¿no? Tenemos que ser muy serios. Para defender la posición de Uruguay tenemos que ser muy serios y muy consistentes. Por eso es importantísimo que haya una línea de tiempo en donde se siga construyendo a partir de lo ya construido. ¿Sí? Tenemos ubicaciones en el puerto de Montevideo, tenemos en el Océano Atlántico, tenemos en acceso a los ríos, tenemos gas gris que ya se produce en la refinería, quiere decir, hay un hidrógeno que ya se produce en la refinería que puede ser usado como backup o como soporte, pero también ANCAP tiene experiencia en manejo de hidrógeno, hace 40 años que la refinería produce hidrógeno, ¿sí? Y además tenemos lo que decía recién, el dióxido de carbono de origen biogénico y en las plantas cementeras. Todos esos son insumos que son atractivos para establecer operaciones a escala regional o mundial. ¿Y por qué ANCAP se mete en esto? Y porque la mayoría de las empresas que usted está viendo ahí, que son las top, algunas de las top de las empresas del mundo que trabajan en energías renovables, son primero empresas de energía, y muchas de ellas son empresas de petróleo y gas, o empresas de petróleo y gas que hasta cambiaron su nombre para ser más renovables.
como alguna nórdita que anda por ahí, que antes se llamaba de una manera y ahora se llama de otra para ser más verde. Pero en realidad, todas estas empresas que están en esta diapositiva, y muchas otras más, tienen un punto de contacto muy grande. Es más, Jorge, Héctor, la gente del equipo de hidrógeno de ANCAP, ha tenido casi 100 reuniones con empresas, y la enorme mayoría de las reuniones, si no son con empresas de petróleo y gas, son con empresas que se definen como de energías renovables, pero los directivos son del área de petróleo y gas. Entonces hay un match perfecto en que sea ANCAP el interlocutor, porque hablamos el mismo idioma, porque proponemos el mismo modelo de negocio. Lo que estamos haciendo para el offshore, por ejemplo, es proponer básicamente el mismo modelo de negocio que propusimos para los hidrocarburos, para las rondas Uruguay. Ronda Uruguay que arranca en el año 2004 con una oferta de una empresa que estaba trabajando para los países del litoral atlántico para presentar la extensión de las plataformas continentales, la definición de la plataforma continental para la extensión de la zona económica exclusiva de Argentina, de Uruguay, de Brasil. Una empresa que ofreció hacer un multicliente. ¿Qué diablos es un multicliente? Mirá, déjame trabajar, tú fomentá que esto sirva y yo lo vendo. Después que cubra los costos, voy contigo. Esa fue la propuesta que inició en el año 2002, 2004, que el doctor de Santana en aquel momento elevó al directorio de ANCAP. El directorio de ANCAP lo elevó al Poder Ejecutivo, la OPP, el director Alfi, que en aquel momento estaba como ministro de Economía, entre la OPP y el directorio de Economía, aprobaron una partida presupuestal especial para esa contratación. Se arrancó y que generó en el 2008-2009 la primera ronda de Uruguay y en el 2010-2012 la ronda petrolera más exitosa del mundo en la época. Después, y ahí hay que aprender, allá por el 2014, cuando ANCAP empezó a teclear, el gobierno dudó. Y en este juego, una duda es fatal. Entonces, de golpe y porrazo nos quedamos sin contratos petroleros. Desaparecieron todas las empresas petroleras del Uruguay. Se fueron una tras de otra. Dudaron de la confianza que podía ofrecer Uruguay en largo plazo. Hasta que apareció Namibia. Y después tengo una diapositiva muy interesante sobre eso. Pero después apareció Namibia. Y entonces volvió el interés al oil and gas en Uruguay. Después les voy a contar un poquito más sobre eso. Pero básicamente lo que estamos haciendo, y por eso es el mismo equipo, como tengo súper profesionales en la exploración y producción y en el grupo de hidrógeno, la misma gente hace 2x1. Habla de hidrógeno y habla también de exploración y producción. Habla en el mismo lenguaje y lo único que dice es que de ratos habla de petróleo, de ratos habla de gas y de ratos habla de hidrógeno. Y del otro lado, los hidrocarburos hacen lo mismo. O sea, la rueda ya está inventada. Ahora, no voy a entrar en muchos detalles, pero lo que están viendo acá es un mapa de parte de la plataforma continental con los bloques de petróleo que están siendo ofrecidos continuamente, de los cuales 4 ya tenemos asignados y para fin de este mes, para la semana que viene, esperamos importantes ofertas para los otros 3. O sea, es posible que en una semana el mar territorial uruguayo esté cubierto de nuevo con contratos petroleros y con empresas de primerísimo nivel que vienen a explorar oil and gas, buscando principalmente gas. Pero arriba, los bloques que están en celeste, los bloques en celeste clarito son los bloques que tenemos pensados ofrecer el año que viene. Y los de celeste más oscurito, que están más adentro de las zonas petroleras, son los que pensamos ofrecer después. ¿Y por qué esto? Y es la estrategia que nosotros tenemos de ir entrando en el mundo de las energías renovables y en el mundo de las grandes empresas de energía con un combo. No mal que lo diga, pero es como una especie de combo de McDonald's. Si usted está aprobado para ser operador de oil and gas en un bloque, tiene facilidades para tener un bloque de hidrógeno. Por eso los siguientes bloques que vamos a ofrecer en el futuro, los bloques de celeste más oscuro, van a ser más accesibles para las empresas que ya están radicadas en Uruguay. La idea es que se genere una sinergia y que con la misma operación se puedan hacer 2 patas. Una pata en el oil and gas y una pata en el hidrógeno. ¿Pero por qué nos metemos en esto de hidrógeno en el offshore? Porque Uruguay tiene un potencial eólico importantísimo. Miren, en cualquier foro internacional, Uruguay va a destacar por su solidez democrática, por la estabilidad de sus instituciones, por todo lo que ya conocemos. Pero además, en el tema de energía, porque si bien no tenemos
el viento que hay en la Patagonia Argentina. Si bien no tenemos el sol que tiene el desierto de Atacama, ellos no tienen algo que nosotros sí tenemos, que es la perfecta complementariedad entre sol y viento. En Uruguay, cuando hay sol, no hay viento, y cuando hay viento, no hay sol. Generalmente el viento es más fuerte de noche, o en los días nublados. Cuando hay buen sol, el aire se queda más quieto. Y eso, en el dimensionamiento de los electrolizadores, es fundamental. Ya el potencial eólico por sí solo en Uruguay es interesante. El factor de utilización de cualquier central eólica supera el 55%. Y eso ya es competitivo a nivel del mundo. Tan competitivo como que entre la capacidad y potencial que tiene Uruguay, la capacidad de producción que podemos tener, eso compensa la distancia. Entonces no es que estamos hablando de utopías, estamos hablando de algo que más temprano que tarde la ecuación costo-beneficio va a ir del lado de beneficio y vamos a estar entre los productores de hidrógeno en el mundo. Pero además, lo que están viendo ahí es una superposición de los bloques celestes de hidrógeno con los bloques petroleros. Y las formas irregulares que están ahí son algunos de los prospectos geológicos que nuestros técnicos tienen identificados y por los cuales las empresas petroleras vienen a Uruguay. Entonces, lo que tenemos ahí es una riqueza potencial enorme que debemos trabajar. Como dice mi profesor, el doctor de Santana, dormí sin frazada, pero no gastes esa cuenta, me dice siempre. No gastes esa cuenta, pero dormí sin frazada. Hay seguridad, hay una potencialidad. Ahora, esto lleva años desarrollando. No es para hacer anuncios mañana, ni para tener molinos de viento pasado mañana. No es así. Esto hay que trabajarlo, son inversiones. Cada uno de estos bloques celestes, para que tengan una idea, son capaces de producir más de 300.000 toneladas de hidrógeno por año. Cada uno de ellos. Y cada uno de ellos debe llevar una inversión de entre 2.000 y 4.000 millones de dólares. Cada uno de ellos. Y vamos a ofrecer 10 y podemos ofrecer 10 más. Por eso hablaba, y por eso hacía la anécdota del doctor Valle. Acá, lo que estamos hablando, tanto del hidrógeno como del oil and gas, estamos hablando de inversiones a escala mundial. Y por eso tiene que mirar para afuera el Uruguay. Acá no hay ningún negocio de esto que sea atractivo con lo que es la escala de Uruguay. Ahora, ¿por qué estamos tan entusiasmados con la idea de que vengan empresas petroleras a explorar? Un paso antes. Descubrir petróleo es como que yo les diga que pongo, no sé, la cabeza de un alfiler en el piso y desde el techo, supónganse que el techo es la superficie del mar y el piso es el lecho marino, y abajo del lecho marino, como 4 kilómetros abajo, hay un posible yacimiento. Embocar el yacimiento es como tirar una aguja desde arriba hasta abajo y embocar la cabeza del alfiler en todo este espacio. Ya, hay que ser realistas. Los riesgos geológicos son enormes. Y hasta que se perfora 1, 2, 3, 4, 5 veces, Guyana está desbordada. Estuve con el gerente general de la empresa de Surinam. 600.000 habitantes tiene Surinam. Eran 900.000 cuando se independizó de los Países Bajos, 300.000 se fueron para Europa. Quedan 600.000 personas. ¿Saben lo que es en la economía de Surinam o la economía de Guyana los descubrimientos que han tenido? Pero Guyana hace 20 años que están perforando. Están al lado de los centros de consumo, están al lado del Golfo de México, por eso hubo tanto interés. Pero el tema es que todos los yacimientos que hay en el mundo dejan de ser suficientes y hay que buscar otras cuencas de frontera. Por eso vienen acá. ¿Y por qué vienen a Uruguay? Por esto. Porque hace un ratito, hace 150 millones de años, África y América eran un continente solo. Se empezaron a separar por un movimiento de las placas, se empezaron a distanciar, pero la geología es la misma. Tan es la misma que cuando uno ve las líneas sísmicas a la derecha, son líneas sísmicas de las aguas ultra profundas del lado de Namibia. A la izquierda, las aguas ultra profundas del lado de Uruguay. Están correlacionadas, están hechas, están machadas, estamos hablando de prácticamente el mismo corte en la corteza, y están llevadas a la misma escala. Y lo que se ve a la derecha y lo que se ve a la izquierda, para los geólogos, no para mí, es lo mismo. Lo que uno sí ve es una línea oscura abajo de la línea verde,
que son las capas aptianas, y lo que es verde es el área de roca generadora de hidrocarburos, que del lado del este del Atlántico produce roca generadora suficiente para producir petróleo y gas en mega yacimientos. Del lado izquierdo todavía lo tenemos como potencial. Pero ¿qué ocurre? Si ustedes ven el espesor de lo verde, en 2 depocentros, en 2 bolsones, son más grandes que lo que hay del lado derecho, y como el soterramiento, como la profundidad en la que están desde el lecho marino para abajo es más grande, hay más posibilidad de que sea gas. Esto es lo que ven los geólogos. De acá a decir que hay un yacimiento nos faltan años de estudio. Pero no estamos hablando de utopías, estamos hablando de cosas cada vez más concretas. Y por eso las empresas vienen acá. Y si nosotros ofrecemos, además de los bloques petroleros, le ofrecemos los bloques de hidrógeno, el 2x1. Se instalan en un país, instalan toda su oficina, vienen los abogados del exterior y se instalan en Uruguay y dicen, pucha, es un país en serio, es un país estable, en serio, es un país confiable, en serio. Y ahí se empiezan a desarrollar. Pero, vuelvo a insistir, todo es un tema de mensajes. No podemos dar un mensaje equivocado. Esto es persistente. Hay que ser perseverante y consistente a lo largo del tiempo. Nosotros vemos entonces desde ANCAP, ya para ir terminando, vemos que la energía se basa en 3 grandes pilares. Todos los energéticos tienen que coexistir, todos los energéticos tienen que competir justamente, y todos los energéticos se tienen que complementar. Eso es sumamente importante. Por eso hay que mirar estratégicamente en el largo plazo como una transición de muchos años y una transición donde va a haber mucha competencia entre energéticos. Por eso la estrategia de ANCAP es compatibilizar las experiencias y las fortalezas que tiene nuestro equipo de gente y que tiene nuestro país en una pata de renovables y una pata de tradicionales. Pero para cerrar, yo les quiero traer el ejemplo de Noruega. Noruega siempre es puesto como ejemplo en la gestión del mar y la gestión ambiental. Pero Noruega es un país petrolero. 40% de las exportaciones de Noruega son del área de petróleo y gas. Representa el 14% del PBI de Noruega, la industria del petróleo y gas. Y Noruega provee el 25% del petróleo que se consume en Europa y el casi 10% del gas que se consume en Europa. Y Noruega, arriba a la derecha, tiene 50% de fósiles. ¿Se acuerdan cuando tenía Uruguay de energía fósil? 41-40%. Noruega tiene el 50% de su energía proviene de fuentes fósiles. En Uruguay es el 40%. Y aquello que está a la izquierda es el mapa de los bloques petroleros de Noruega. Bloques petroleros que están en actividad, bloques que están en oferta, y los bloques más arriba, algunos de esos bloques, van a ser adjudicados en enero próximo. O sea, no nos confundamos. Noruega sigue siendo un país petrolero y utiliza las ganancias de la renta petrolera para la transición energética. Lo que pasa es que casi todo lo que produce lo exporta. Y aún así, el 50% de la energía de Noruega proviene del oil and gas. Y esta es la producción de petróleo y gas de Noruega en los últimos años. Y esta es la proyección hasta el 2026. A la derecha, el eje de la derecha, son millones de barriles equivalentes por día. Lo que dice la curva negra de arriba es que la producción de Noruega es del orden de 4 millones de barriles equivalentes por día. El mundo consume 100 millones de barriles por día. Esta es la importancia de la transición energética y de tener en cuenta de que lo que hacemos lo tenemos que empezar a hacer mejor, no dejar de hacerlo. Si nosotros dejamos de producir petróleo y gas, nos vamos a quedar sin energía. El 82% de la energía del mundo proviene de petróleo y gas. Entonces lo que hay que hacer es poner una presión significativa, y eso es lo que hace el gobierno uruguayo sobre las operaciones de ANCAP y sobre las futuras operaciones en el mar, poner una presión significativa para que sea ambientalmente sostenible. Para que la producción de gas en el mar territorial uruguayo sea, como vamos a establecer, net zero. El tema es que Noruega basa esto en su lindo fondo soberano. En la década del 70 descubrió el petróleo, en la década del 80 y del 90 que crearon un fondo soberano. Está la fecha ahí de cuando el Ministerio de Economía hizo el primer aporte
de las rentas petroleras. Hoy el valor de ese fondo soberano que tiene Noruega de las rentas del petróleo es 1.3 por 10 a la 12 dólares. 10 a la 12, 12 ceros después de la coma, 1.3 trillones de dólares. Les juro que yo ya no sé cómo se contabilizan los billones y los trillones, porque algunos son miles de millones, otros son millones de millones, no sé. Entonces, como soy ingeniero cuadrado, es 1,3 por 10 a la 12 ceros después de la coma, es mucha plata, por donde nos viene mucha plata. Para finalizar, algunas ideas. El mundo va a seguir requiriendo combustibles fósiles por más de 40 años. Los nuevos yacimientos de hidrocarburos en el offshore son muy preciados, son muy codiciados, especialmente los de gas natural, porque la intensidad de emisiones de esos yacimientos es mucho menor que el resto. Uruguay presenta una posición privilegiada en la descarbonización de su matriz energética. Vieron que somos más verdes que Noruega, al fin y al cabo, ¿sí? La estabilidad institucional y su democracia. Y Uruguay tiene un atractivo singular en el mar, que bien gestionado puede ser una fuente de riqueza enorme y de prosperidad enorme para nuestra sociedad, en la potencial que hay para producir gas natural y para producir hidrógeno verde. Con esto cierro por ahora y estoy a disposición para las preguntas. Muy bien, ingeniero, le permitimos reponer un poco de energías y hablando de esto, y vamos ya con las preguntas cuando usted disponga. ¿Listo? Vamos con la primera. ¿En qué está concretamente el proyecto de descarbonización de las refinerías? ¿Habrá fondos de inversión? Esa es una de las problemáticas que hay. Los gobiernos están movilizando. Estados Unidos en ese sentido está siendo pionero y hay muchos proyectos interesantes que queremos seguir. Habiendo proyectos, los fondos se van a conseguir. Pero hoy, digamos que no son los fondos más fáciles de conseguir. Los organismos multilaterales ofrecen todo tipo de ayuda para proyectos 100% verdes. Nada que ver con el petróleo. Hay una especie de estigma con el petróleo y gas. Y bueno, creo que con un poco de información se va a ir avanzando en eso. Respecto a las plantas de biocombustibles, en particular la planta de biodiesel en Capurro, ¿se están evaluando alternativas para su reconversión? ¿Cuáles? ¿En qué plazos? ¿Cuál es el modelo de negocio en el que están pensando? La planta de Capurro fue diseñada para suministrar el consumo de biodiesel del país. Cuando, por razones básicamente económicas, se quita la obligatoriedad de la mezcla de biodiesel, inmediatamente la planta de Capurro y Alur tienen un reperfilamiento sobre la producción. Y por primera vez Alur sale a buscar mercados al exterior. Antes tenía toda su producción condicionada a la venta interna. Y lo que nos está ocurriendo es que las potencialidades, las capacidades que tiene Alur, ya sea de acceso a la materia prima, el feedstock es importantísimo en esta industria. Y tener asegurado un suministro de materia prima como el aceite de canola y tener asegurado la capacidad de molienda a largo plazo para ese aceite de canola, ya eso es suficiente para que Alur esté hablando con grandes empresas con la posibilidad de hacer inversiones, incluso en la refinería, para producir combustibles sustentables y transformar la refinería Teja en una biorefinería. Todo eso parte de la base de que todavía se necesita biodiesel. Hemos hecho alguna exportación de biodiesel, seguramente en los próximos meses vamos a hacer alguna exportación adicional, pero lo más importante es el posicionamiento de Alur o del grupo ANCAP en el control de la materia prima. Respecto al CO2 biogénico, ¿cuál es el alcance del llamado a expresiones de interés? Además del CO2 de la planta de Alur en Paysandú, ¿el llamado comprende las plantas de cemento? ¿Cuáles son los siguientes pasos previstos y en qué plazos? Nosotros vamos a sacar un llamado de expresión de interés para la utilización del carbono biogénico de la planta de etanol de Paysandú y la utilización de infraestructura en Paysandú. Ese es el ancla. Sabemos que con esa ancla y con ese acceso a la infraestructura, el CAPEX que se necesita para desarrollar un proyecto de estas características es mucho menor. Y sabemos que ese proyecto puede crecer con la captura de carbono y la utilización de hidrógeno verde para producir metanol en otras localidades del país,
haciendo mayor escala. Nosotros vamos a hacer un llamado para presentar proyectos conceptuales, para elegir un proyecto conceptual para seguir adelante en un proyecto de inversión considerable. Nosotros entendemos que los proyectos de inversión de captura de CO2 biogénico en el país, básicamente en la industria forestal, tienen como una pata renga, y es el acceso a la logística. Y lo vimos con el doctor Montano en Alemania, porque una cosa es la teoría y otra cosa es llevarlo a la práctica. Y toda esa logística está hoy ofrecida por ANCAP. Nosotros tenemos un sistema de plantas de distribución que es súper abundante con respecto a lo que son las necesidades de combustibles en Uruguay, y más allá de cerrar las plantas, por el contrario, estamos buscando darle una salida diferente. Y una de las salidas diferentes es destinar parte de la capacidad logística que tiene ANCAP para utilizar para la salida de producción local de combustibles alternativos. Bien, la próxima tiene 3 interrogantes. Vamos con todas juntas, así optimizamos el tiempo. ¿Cuál podría ser el porcentaje de PBI uruguayo que incrementaría el desarrollo y explotación de hidrógeno verde? ¿Cuántos puestos de trabajo podría generar esta industria y en cuánto tiempo? ¿Y qué porcentaje en la producción de hidrógeno verde tendría ANCAP? Voy por el final. Primero, la parte fácil. En los pliegos de licitación que estamos tramitando ya con el Poder Ejecutivo y que queremos poner en oferta pública el primer trimestre del año que viene, la participación de ANCAP en los proyectos de hidrógeno es como la participación en los proyectos de oil and gas. Es una participación que el privado ofrece a ANCAP en un rango, y ANCAP tiene el derecho de aceptar, participar o no, hasta ese máximo. Entonces, depende de la evolución. Pensemos que si un bloque de los 10 que tenemos ahí requiere una inversión de $2.000 millones, y ANCAP participara con 10%, ANCAP tiene que financiar $200 millones. Y si participa en los 10, son $2.000 millones. O sea, la capacidad financiera y la capacidad de apalancamiento que tiene ANCAP tiene que ser prudentemente manejada. Entonces lo que vamos a ir viendo es cómo son los prospectos de negocio que se plantean en cada una de las instancias, y en cada momento, estratégicamente, ANCAP y el gobierno del momento irán decidiendo. Lo que nosotros estamos poniendo hoy en el mercado es la posibilidad de asociar a ANCAP en los emprendimientos tanto de oil and gas como de hidrógeno. El número final depende de la atractividad de los proyectos. Ahora, con respecto a las métricas macroeconómicas que tú mencionabas, la hoja de ruta que presentó el Ministerio de Industria tiene una estimación, ¿sí? Pero son estimaciones de economistas. No sé del tema, prefiero no hablar del tema y prefiero no generar una expectativa incorrecta. Lo que sí sé es que tanto las regalías del oil and gas como lo que pueden ser, no son ni siquiera regalías, pero digo, las ganancias del oil and gas o las ganancias que pueden quedar del estado del hidrógeno son considerables, son flujos de fondos considerables, y por eso yo pasé muy rápido en una de las diapositivas. Nosotros insistimos siempre que es muy importante. La semana pasada fuimos a la Comisión de Industria de Diputados a hablar de esta estrategia con el ministro Paganini y el subsecretario Berry, y hacíamos hincapié en lo importante que es empezar a pensar desde hoy, cuando no tenemos un peso, a diseñar un sistema de gobierno de esa ganancia que lo destine a los lugares donde se más se necesita. Investigaciones ambientales, científicas, tecnológicas, educación, ¿sí? Reservar para esa plata, parte de esa plata. ¿Por qué? Porque hoy no tenemos pelea por ese dólar. Hoy ese dólar no existe, hoy ese dólar todavía es una utopía. Entonces, pongámonos de acuerdo hoy, si tuviéramos, ¿dónde lo ponemos? Lo hacemos hoy. Cuando venga, vendrá, pero cuando venga, el destino va a estar asegurado. Eso es la mejor enseñanza que nos dejó la situación por un lado de Noruega, por otro lado tenemos ejemplos en Nigeria, tenemos lo que está pasando en Guyana. El concepto de la enfermedad holandesa es muy delicado y es un tema que tenemos que como país encarar. Y si no viene, hace unos años un senador de la República presentó un proyecto de ley, que yo participé en la redacción de ese proyecto de ley, para crear en aquel momento una Agencia Nacional de Hidrocarburos formada por las cabezas de los ministerios y la cabeza de ANCAP, y cuyo mayor propósito era generar un fondo intergeneracional.
¿sí? Ese proyecto no prosperó, ahora la senadora Sanguinetti está estudiándolo para volver a ponerlo sobre la mesa, pero la idea es que todos esos fondos que vengan sean como que por el costado de la economía uruguaya, que estén bien dirigidos a donde debe focalizarse un refuerzo del presupuesto y no que se integre en la economía porque la pueden distorsionar mucho. Alejandro, hay algunas preguntas que abren ventanitas de situaciones que no fueron tocadas aquí. Por supuesto, el derecho a la respuesta que considere. En concreto, ¿será levantado el bloqueo eventual al negocio con privados en el área del Portland? ¿Qué fecha se estima usted y qué vendrá después? Antes de entrar firmé la resolución levantando el efecto suspensivo. Antes de entrar acá, el efecto suspensivo ya cayó. Tenemos argumentación jurídica para defender la posición del directorio de ANCAP. Él iba a seguir adelante. Hasta el 25 hay tiempo para las empresas para formalizar la inscripción y entregar la documentación requerida para pasar al data room y al diálogo competitivo. ¿Por qué ese permanente roce y trabazón con el sindicato FANCAP? ¿Hay un trasfondo o intención político-partidaria? A veces las personas decimos cosas que nuestros actos contradicen y creo que a nivel del sindicato de ANCAP lo que está ocurriendo es que hay una vocación de cogestión. Porque, por ejemplo, en la situación de los aeropuertos, ANCAP decidió que no es estratégico operar con 20 personas, solamente 20 personas, y no quiero mirar a Laura porque me sonrojo, 20 personas los aeropuertos la terminal del aeropuerto de Carrasco y la terminal de combustibles en Laguna del Sauce. 20 personas que no pierden su trabajo, 20 personas que van a ir a otra dependencia de ANCAP. Entendemos que esas dos terminales, que son como mega estaciones de servicio, porque desde ahí se atiende directamente al cliente final, que es un avión, esas operaciones deben estar más cerca del operador del aeropuerto que del proveedor de combustible. En la DINATRA, hace un mes atrás, cuando tuvimos la primera reunión por este tema, por este conflicto con el sindicato, yo le decía al sindicato, ustedes se dan cuenta que están cogestionando. Inmediatamente, no queremos gestionar, nuestra intención, no gestionamos. Y bueno, pero a ver, si la empresa toma una decisión y hay una resistencia que impide que esa decisión se lleve a cabo, hay alguien más que toma la decisión. Y eso es lo que está pasando con el sindicato de ANCAP. Pasa en el cemento Portland, pasa en los agrocombustibles, ha pasado en otras instancias. Se negaron también a que devolviéramos un barco que le costaba $1 millón por año a ANCAP. Se negaron a que lo devolviéramos. Un barco que había sido contratado para operar en el puerto de Juan Lacase y el puerto de Paysandú. Rápido, a ver si no están dormidos. Adivinen a qué dos puertos no podía entrar ese barco. Y pagamos $1 millón por año por ese barco. Y los 20 tripulantes que estaban en ese barco están felices trabajando en otras dependencias de ANCAP. Y ANCAP se ahorra de perder $1 millón por año. ¿Por qué vamos a perder $700.000 en Laguna del Sauce? ¿Por qué vamos a perder $1 millón? Y no la quiero mirar a Laura porque además tenemos otros temitas societarios con nuestros socios en el aeropuerto. Pero ¿por qué vamos a seguir perdiendo dinero? Si nuestro negocio es otro. Entonces, el roce con los sindicatos tiene mucho que ver con la posición que adopta un sindicato en ese afán de poder de veto a las decisiones. Eso es cogestión. Ahora, la cogestión o la gestión sin responsabilidad no va. Si tomás una decisión, hacete responsable de la decisión. El director de ANCAP y el gobierno se hacen responsables de las decisiones que tomamos. Pero dejemos que tomen las decisiones las autoridades legítimas. Entonces, esa es un poco la tensión que tenemos con el sindicato por estos tiempos. Bien, quedan 3 preguntas. Yo las calificaría como singulares. La primera, prospección petrolera, planes concretos. Usted, concretamente, ¿qué piensa, ingeniero Estipanisic? ¿Hay hidrocarburos rentables en nuestra cuenca? Jaque. Lo veremos en el futuro. Mira, el doctor de Santana ya me dijo que no respondí eso. No, a ver, hidrocarburos hay. Esa es la definición. Ahora, ¿dónde? Precisamente no se sabe. ¿Cuánto? No se sabe. ¿Se puede saber? No se sabe. Si se sacara, ¿es suficiente y es atractivo? No se sabe. Porque esto es de aproximaciones sucesivas. Es ir acercándonos a la realidad de a poco. La información que tenemos hoy es diferente a la que teníamos hace un año atrás.
Hace 8 meses, en Namibia, la empresa Shell y la empresa Total, con 2 pozos diferentes, decretaron la existencia de yacimientos de hidrocarburos rentables. Un yacimiento es un depósito de hidrocarburos que es explotable. Declararon la existencia de yacimientos. ¿Qué es lo que pasa del otro lado del Atlántico que influye tanto acá? Que cierra una checklist de condiciones para que en Uruguay haya más probabilidad de que haya hidrocarburos. En Uruguay, hasta ahora, todo ha sido teoría. Capaz que no es el ejemplo más acertado, pero capaz que es muy tangible. Cuando uno va al médico, el médico le hace un diagnóstico clínico de lo que ve de afuera y le pide un examen de sangre. Y capaz que le saca una placa de rayos X, y capaz que le hace una ecografía. Y puede llegar a una conclusión. Y puede decir, Alejandro, tenés una piedra en el riñón. Ahora, las características de la piedra hasta que no se abre y se saca la piedra, no se sabe. Eso es, en una analogía muy burda, lo que pasa con esto del petróleo. Entonces, la respuesta es, hay grandes probabilidades que haya hidrocarburos, y eso desde el punto científico es la novedad. Ahora, desde el punto de vista económico, estamos lejísimos de poder aseverar de que eso va a traer una renta para el Estado. Así que no nos apuremos, como dice Héctor siempre, no me gasten a cuenta. Muy bien. Vamos a la penúltima. Sobre hidrógeno verde, insistiendo un poco en lo que se puso, fechas en concreto. Nosotros estamos tramitando frente al Poder Ejecutivo la emisión de sendos decretos que establezcan las condiciones para el proceso licitatorio y que asigne, que dé una cobertura a las áreas que estamos proponiendo. ¿Por qué es eso? Porque queremos tener una preaprobación del Poder Ejecutivo para que las empresas no tengan que lidiar con determinada cantidad de permisos. Cada operación va a requerir su autorización ambiental operativa y cada plan de desarrollo requiere una autorización ambiental. Pero no es lo mismo tener una autorización ambiental sobre una superficie indeterminada que exactamente posicionada en el mapa, y en este lugar ya nosotros revisamos que no hubiera tráfico marítimo, que no hubiera zonas de pesca, que no hubiera cables submarinos. Entonces hay un pre-screening de todas esas áreas para facilitar la labor de las empresas. La idea es tener ofertas en mayo del año que viene. Nosotros venimos hace más de un año trabajando con las empresas. De hecho, el mapa ese, si ustedes ven presentaciones mías sobre el equipo de hace meses, el mapa ese de los bloques va cambiando, y va cambiando básicamente por el feedback que nos dan las empresas. Hace un año atrás tenían una orientación, después las empresas nos sugirieron una orientación distinta, después nos sugirieron determinadas separaciones entre los bloques, después nos sugirieron, bueno, ustedes pongan los bloques así, la separación tiene que definir la tecnología que utilice el inversor, pero la idea es en mayo del año que viene tener ofertas. Con ofertas adjudicadas en mayo se abre un periodo primero de 2 años, donde el inversor debe necesariamente realizar un plan de trabajo, no necesariamente en el lugar, seguramente con algunos sondeos de vientos y eso. Después se abre la posibilidad de extenderlo 4 años más y 4 años más para completar un periodo de 10 años sin poner un molino en el mar. Podría haber hasta 10 años sin poner. Ahora, hay algunas indicaciones que tenemos que puede ser bastante antes que se instale eso. Pero depende también de la coyuntura del mundo, depende de cuán atractivos sean los precios del hidrógeno en el mundo, que se consoliden los off-takers, que por ahora todo el mundo dice yo quiero, pero la cadena de suministro no está desarrollada, con lo cual yo produzco y cómo te llega a vos, no sabemos. Entonces hay muchas incógnitas todavía. Por eso, vuelvo a insistir, estos son temas de muy largo plazo. Bien. La última está desdoblada, o hay una pregunta y otra que es de solapa o solapada. Voy a ello. Su opinión personal sobre el nuevo sistema de fijación de precios de combustibles. Y la pregunta derivada es la del millón. ¿Alguna vez se podrá abaratar el combustible en Uruguay aliviando la carga impositiva? Sobre la primera parte de la pregunta me siento parte y parte, porque fui el proponente del sistema. En el programa de gobierno del sector que yo integro, se planteó por primera vez y se planteó como una alternativa razonable y no traumática
a lo que es el monopolio o la desmonopolización. Desde el punto de vista conceptual, el sistema de fijación de precios de combustible de hoy lo que establece es que ANCAP tiene que vender al mínimo precio de mercado posible. O sea, menos que eso es dejar de ganar, más de eso es abusar de la posición monopólica. Ese es el precio de paridad de importación. Ahora bien, si ha servido, yo no entiendo cómo puede haber una discusión sobre eso si nosotros venimos diciendo que en este año el país cobró 190 o 200 millones de dólares menos en los combustibles que lo que dice la paridad de importación. Y al que diga que la paridad de importación está mal calculada, le muestro los números de ANCAP y le voy a decir, sí, está mal calculada, pero por poco. Tendría que ser más alto. Todas las importaciones de combustible que hicimos durante este año, todas las importaciones terminaron en un precio mayor al que fija la paridad de importación. Entonces la paridad de importación está determinada por un organismo técnico independiente, autónomo, que hace sus cálculos en función de las mejores prácticas internacionales y dice que la gasolina en Uruguay hoy, en la puerta de la refinería, tendría que estar 3 pesos más cara de lo que está y el gasoil tendría que estar 4 pesos más caro que lo que está. Así que, si dio resultado, sí, dio resultado. Los hechos son tercos, la realidad es tal cual es. No, la razón no admite mandamientos. Entonces, los precios de los combustibles en Uruguay bajaron. Bajaron. Ahora bien, si lo que estamos hablando es de la carga impositiva, bueno, la carga impositiva que hay en Uruguay no es diferente de la que hay en otros países. Pero también por un minuto tenemos que entender que la pasta de dientes también es más cara que en la región, que el papel higiénico también es más caro que en la región, que los frankfurters son más caros que en la región. Somos un país chico, un país que no produce todo lo que consume y somos un país que está lejos del centro de consumo. Es una realidad que, bueno, insistir, la realidad es terca. Y lo que hemos tenido en este último año, no siempre es así, la refinería se transformó en un gran activo. Porque en este momento muchas refinerías del mundo, después de la pandemia, no volvieron a operar. Entonces hay una reducción en la capacidad de producción de refinados del mundo. Y la actividad económica se restableció, la demanda se restableció mucho más fuerte que la oferta. Entonces, quienes tienen refinerías, por eso yo decía hace un rato que las empresas petroleras están ganando muchísimo dinero. ANCAP en este año podría haber ganado 100, 200 millones de dólares más sin ningún temor. Sin embargo, el Estado, en vez de capturar la renta petrolera para sí o para ANCAP, la dejó en la sociedad. Entonces creo que es indiscutible que el sistema de fijación de precios ha sido bueno para el país. Y todo esto, porque ¿qué ocurre? Cuando uno fija un precio en enero y se mantiene durante todo el año, o en el año le arrastre para mejor o le arrastre para peor. Alguien pierde. Al ajustarlo todos los meses, nosotros podemos decir con mucho orgullo hoy, la sociedad no pagó 190 millones de dólares que podría haber pagado en este año y encima todo ANCAP sigue dando ganancias. Podrá ser más chica, podrá ser más corta, pero ANCAP no se quedó con la renta petrolera abusiva. Si me permiten, concisión, claridad, contundencia, 3C que redondean una muy ilustrativa conferencia, yo diría una magnífica conferencia que premiamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado, el presidente de ANCAP.